Ok, empezamos. Buenas noches. Mi nombre es Katy Quispelusa, soy médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niña San Bartolomé. Y básicamente soy coordinador médico de planificación familiar. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de planificación familiar, la anticoncepción efectiva y de larga duración. Importantísimo ese tema, ya que muchas veces la planificación. Hablamos de planificación, sin embargo, no tenemos conocimientos básicos del mecanismo de acción, cómo es que funciona, en qué paciente debe indicarse y sobre todo brindar adecuada consejería para los pacientes que de pronto no conocen este método y quieren planificar, ¿no? Entonces, vamos a, ay, perdón, vamos a tocar todo lo que es temas como definición, historia. Vamos a hablar sobre todo de dos métodos anticonceptivos importantes de larga duración, como son el dispositivo intrauterino y los implantes subdérmicos. Hay varios métodos anticonceptivos. Unos son, por ejemplo, los de corta duración, como son las pastillas anticonceptivos, los preservativos, los, eh, los parches y otros que son de mediana a larga duración, como son, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que puede durar entre 5 a 10 años, el implante que puede durar de 3 a 5 años, y otros que son los métodos definitivos, como son el bloqueo tubárico bilateral, que es la ligadura de trompas, o la salpingectomía oportuna y la vasectomía en el caso de los varones. Entonces, vamos a revisar un poco. Vamos a bajar esta ventanita. Ok. Dentro de los métodos más utilizados de anticoncepción reversible están el dispositivo intrauterino y los implantes. Son de gran aceptación debido a que tienen acción prolongada y tienen sobre todo alta eficacia, son cómodos, no tienen buena rentabilidad, fácil de colocar y sobre todo han demostrado alta seguridad. Entonces, vamos a ver sobre el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino es un método ya conocido desde pues tiempos inmemoriales. Antes que con Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, ya él había, ¿no? Él había mencionado, ya se tenía cierta inquietud sobre cómo controlar la tasa de natalidad de las mujeres. Entonces, él es considerado el precursor de lo que es la anticoncepción, ya que él observó, ¿no?, que introduciendo cuerpos extraños en el útero se podía prevenir embarazos. Entonces, él es uno de los más antiguos. Más adelante, ya en el siglo XX, ¿no? Richard Richer, o es una persona que hizo ese dispositivo. Bueno, y él ideó un dispositivo intrauterino que no se parece nada al actual, pero él hizo el primer dispositivo intrauterino. Entonces ideó este y tenía más o menos, era como un anillo de seda, pero que más adelante ya se fue perfeccionando. Y ahora tenemos, más bien, Zipper agregó lo que es
el dispositivo le agregó el cobre y, y otro personaje también, Grafenberg, por ejemplo, él introdujo ya en lugar de esa seda que tenía la T, le agregó la plata, ¿no? En lugar de, solamente le cambió el aditamento de cobre, le puso hilos de plata. Entonces, importante, sí, ¿no? Porque seguro algunos preguntarían, pero ¿qué diferencia hay entre un dispositivo de cobre y otro de plata? El de plata, eh, la plata en sí va a ayudar a que se reduzca la corrosión del cobre y por tanto va a prolongar la actividad del dispositivo. Entonces va a mejorar la eficacia. Ese dispositivo intrauterino consta de tres estructuras. Uno es los vástagos horizontales, otro es el vástago vertical y otros son los hilos de tracción. Entonces, con respecto a los dispositivos, también actualmente tenemos de dos tipos, se podría decir en líneas generales, ojo, porque si nosotros revisamos un catálogo de dispositivos intrauterinos, vamos a ver que tenemos pues que se parece como una herradura, el otro que es la mini T, la T, la más grande, que entonces hay diferentes, ¿no? Que unos duran 3, 5, 10 años. Entonces, pero en sí, si los agrupamos, vamos a decir que tenemos más por la función, ¿no? Hormonales y no hormonales, ¿ok? Hormonales y no hormonales. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que que los no hormonales van a tener igual la misma forma, todo, solo que en este vástago vertical el dispositivo va a tener depósito de levonorgestrel. Ese depósito se va a liberar más o menos en 20 microgramos por día, ¿ok? Ese es el famoso SIU, no sé si en SIU o Mirena, que se va a ir liberando, ¿ok? Cada uno tiene su ventaja. Ojo, que en un ratito ya lo vamos a ver. Entonces, podría ser una pregunta, ¿no? Eh, la diferencia entre los hormonales y los no hormonales. ¿Cuál es la mayor diferencia? Y más o menos cuánto está liberando de qué hormona, levonorgestrel. Entonces, ambos, el DIU, tienen un marco de polietileno en forma de T que más o menos mide 32 milímetros y tiene un collar de 52 miligramos de levonorgestrel en el vaso vertical. Es un diámetro pequeño, es más o menos con el tamaño de un fosforito. Ambos dispositivos contienen bario de marco. En el marco tienen un bario justamente para que sean detectables en la radiografía. ¿Ok? Ojo, no solamente en la radiografía se puede ver, también se puede ver en las ecografías, como vamos a ver más adelante. Dentro de los dispositivos que liberan levonorgestrel. La FDA solamente ha aprobado cuatro, ¿ok? El de Mirena, perdón, y Quilena, ¿ok? Esos. Y acá están los beneficios, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver esos beneficios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos dispositivos? Parece, a ver, les voy comentando. Eh, sí, muy bien, Sebastián, dime. Sí, en el caso de la T de cobre era dar una inflamación localizada y en el caso del levonorgestrel era
tenía efectos en la mucosa, la hacía más espesa, si no me equivoco. Excelente, Sebastián. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Yo sé que la hora es complicada. ¿Alguien más quiere participar? Entonces, sí, chicos, como bien menciona Sebastián, menciona que el dispositivo intrauterino va a provocar una reacción inflamatoria estéril, ¿ya? Recuerden ese término, estéril, porque no, algunas reacciones inflamatorias son pues a cuerpo extraño, ¿no? A cuerpo extraño, pero por algún germen. En cambio, eso va a ser una reacción a cuerpo extraño, pero estéril. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel de la cavidad uterina, hay varios lugares donde va a actuar. A nivel de la cavidad uterina, va a actuar como un cuerpo extraño inducido por el marco del dispositivo y va a provocar cambios locales por una reacción inflamatoria mediada por citoquinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Es como que el cuerpo el útero se está exponiendo a un cuerpo extraño y va a producir esta reacción inflamatoria estéril, ojo, estéril, que va a ser tóxica tanto para los espermatozoides y para que esto sea, y que los óvulos, para que eviten su implantación. Es decir, esta reacción va a ser, eh, va a ser tóxico, va a ser como que un obstáculo para que se dé la fecundación. Entonces, como tiene forma de T y esa se va a colocar en el fondo uterino, entonces lo que va a hacer es causar una reacción inflamatoria a nivel de las trompas. Entonces va a ser como que una zona impermeable para que se puedan encontrar tanto espermatozoide como el óvulo. Sabemos que esta forma es como se da, ¿no? Un nuevo ser. Entonces, si no hay ese encuentro, entonces no va a, ese es el mecanismo justamente ese es el mecanismo para evitar la gestación. Pero no es la única forma. También en muchos casos puede evitar la ovulación, si bien va a inhibir. Uno de los mecanismos también es inhibir la motilidad de los espermatozoides, como se está reaccionando a cuerpo extraño, entonces y se están liberando estas sustancias tóxicas, entonces va a ser como que más lento a los espermatozoides. Además, también va a disminuir la supervivencia, va a hacer que los espermatozoides puedan tener un tiempo de vida menor. ¿Ustedes saben cuánto tiempo vive un espermatozoide aproximadamente? 72 horas, doctora. Perfecto, perfecto, José Manrique. Entonces, viven aproximadamente 72 horas. Entonces, esta reacción inflamatoria va a también reducir el tiempo de supervivencia y la capacidad de motilidad va a ser lo más lento. Y como es una reacción a cuerpo extraño y ya se están liberando citoquinas, entonces también se va a, en algunos casos, fagocitar a los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, este dispositivo también es importante, porque si bien el tiempo estándar de duración de los dispositivos es aproximadamente 10 años, sobre todo los que son no hormonales, hasta 10 años. Entonces, pero se ha hecho un estudio grande en el que se ha visto que en caso de pacientes que tienen determinado grupo etario, por ejemplo, si dividimos en tres grupos etarios a las mujeres que desean el método anticonceptivo. Entonces se ha visto que en pacientes menores de 25 años, la duración máxima sí sería 10 años del dispositivo. En cambio, mujeres que ya tienen más de 35 años, este podría incluso prolongarse hasta la menopausia, hasta los 50 años.
Es decir, hasta 15 años podría durar. Y mujeres entre 25 a 34 años, el tiempo podría ser hasta 12 años. ¿Alguien sabe por qué? ¿Tiene la idea por qué? Acá dice. Sí. El uso prolongado se aconseja dependiendo de la edad de la paciente en el momento de la inserción, debido a que la edad influye en la fertilidad. Cuando una mujer ya tiene más de 35 años, la fertilidad más o menos decae al 50%. Es decir, en este grupo etario estamos frente a mujeres cuya fertilidad ha disminuido significativamente. Entonces, el método podría durar hasta 15 años. En esas mujeres, la fertilidad está en su apogeo. Entonces, máximo de tiempo de duración, 10 años. Y en esas mujeres justo están en el intermedio. Es por eso que es 12 años, en el intermedio de la fertilidad. Ojo. Esta diapositiva también me gustaría que la recuerden. La otra diapositiva ni qué decir. Acá estamos comparando el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Como bien mencionaba Sebastián, ¿no? Decía, el DIU de cobre va a producir una respuesta inflamatoria, una reacción inflamatoria citotóxica dentro del endometrio. ¿Ok? Además, hay una alteración en la migración de quién, de los espermatozoides, ¿no? La viabilidad, recuerden el tiempo de supervivencia y la reacción acrosómica de los espermatozoides. Si actúa a nivel, hay una respuesta inflamatoria a nivel del endometrio, entonces, ¿qué me va a perjudicar? La implantación, ¿ok? Entonces, ahí está el dispositivo y va a actuar a nivel del endometrio y lo que va a hacer es perjudicar, evitar la implantación. A este método se le considera no abortivo. Eso también es otro dilema, ¿no? El hecho del aborto, ¿no? ¿Desde cuándo consideramos aborto? Pero evita, ese método evita o perjudica la implantación. El DIU de levonorgestrel hace que el moco sea más espeso, entonces va a alterar la implantación al causar sobre todo la desidualización endometrial y la atrofia de las glándulas endometriales. Inhibe la ovulación, ojo, eso también es importante, ¿ok? Inhibe la ovulación hasta un 55% y en algunas pacientes incluso en el primer año 50-75% no ovulan. Ya esa es la diferencia con la T de cobre. Estos son los aprobados por la FDA, que esto sí no sería motivo de examen, ¿ya? Solo para que los conozcan. ¿Se diferencian en qué? Sobre todo en que cuántos años duran y cuánto tienen de levonorgestrel, ¿no? 19,5, ¿cuánto de levonorgestrel tiene? Y cuánto es la expulsión de levonorgestrel por día, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, 19,5 microgramos por día, el otro es de 17, entonces varía básicamente por la cantidad de levonorgestrel, cuánto dura el tiempo de duración y en algunos casos el tamaño, ¿ok? Esa diapositiva también es respecto a eso, ¿ok? Ahí están los cuatro. Y cuando fue aprobado por la FDA, cuánto es de la liberación diaria, al año, y cuánto va a durar en promedio, ¿no? A los 5 años, ya cuando están en los últimos años, cuánto se está liberando en promedio. Respecto a los dispositivos intrauterinos,
hay algo que, ¿no? que la verdad son altamente eficaces. ¿Qué tanto así? Que hay hasta un porcentaje de 0,7, menos del 0,7, que va a haber falla. Imagínense, es menos del 1%, 0,7. Es decir, altamente efectivos. Desde la inserción, ojo, tiene que estar bien colocada. Dura, ya mencionamos aproximadamente 10 años, ¿no? Según qué dispositivo estamos colocando. No interfieren en el coito. Hay un rápido retorno a la fecundidad, ¿no? Se retira la paciente del dispositivo y la paciente fácilmente recupera, a diferencia de los métodos anticonceptivos de depósito. Por ejemplo, lo que tenemos, eh, los que impartimos, ¿no? Las ampollas semestrales o las que tienen, por ejemplo, eh, el implante. Como son de depósito, van a demorar todavía un par de meses en recuperar la fecundidad. En caso del dispositivo intrauterino, se retira y el próximo ciclo ya podría salir gestando. No afectan la lactancia, justamente por eso le recomendamos bastante a las puérperas, ¿no? Que opten por ese método. Porque si nosotros le damos pastillas, tenemos que cuidar que no suprima la lactancia materna, eh, la producción de leche. Si le, y esos dos métodos, tanto el implante como el dispositivo intrauterino, no van a afectar la lactancia. La T de cobre no va a interferir con algunos medicamentos, ¿no? De pronto está tomando tal medicamento, no va a haber interacción con algunas drogas, porque el mecanismo de acción es local. El dispositivo de cobre versus el levonorgestrel. El de cobre, si hay alguna paciente que les dice, ¿no? ¿Qué me recomienda? ¿El de cobre o el levonorgestrel? Va a depender, chicos. Eso lo vamos a ver en un cuadro, lo vamos a ver mejor en el siguiente cuadro. Ay, no, este no es, en el otro. Pero un adelanto, el diodo de cobre no va a tener efecto s- sistémico y sobre todo son cómodos. Un dispositivo de cobre puede costar entre 100, 200, 300 soles. Ojo, el de cobre es el más barato que tenemos. Y miren, si ustedes evalúan la rentabilidad, un dispositivo que le cueste 200 soles y en el ministerio todos los métodos anticonceptivos son gratuitos. Entonces, imagínense, este, ese dispositivo le va a durar por 10 años. Entonces, es baratísimo, ¿ok? Para el Estado también es baratísimo. Y tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que protege contra el cáncer. Ahorita lo vamos a ver también esto, de todos los beneficios del DIU de cobre. El DIU con levonorgestrel también está bien indicado, sobre todo en pacientes que están sangrando, que tengan sangrados uterinos anormales, obviamente, pero sí yo tengo que saber por qué está sangrando la paciente, ¿no? De causa conocida. Pacientes que tienen endometriosis, pacientes que tienen adenomiosis y también podría proteger contra la hiperplasia de endometrio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta diapositiva, chicos, quiero que la recuerden, importantísimo, todos los beneficios del DIU de cobre. Y miren, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Esos son los tres cánceres de los que nos puede proteger el dispositivo intrauterino. Cáncer de cuello uterino, eh, hasta las pacientes que usan el dispositivo de cobre tienen 30% menos probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Por esto, porque como actúa como una reacción inflamatoria, entonces va a activar la respuesta inmune y va a hacer que si encuentra, ¿no? Va a estar como que a la expectativa de que cualquier germen que entre,
entonces se ha aniquilado. Entonces, eso es básicamente su mecanismo, por toda la liberación de citoquinas. Entonces, vamos a encontrar riesgo reducido de esos tres cánceres. De cáncer de endometrio se ha visto que hay una reducción de hasta el 50%. Y el cáncer de ovario también, ¿no? Y el cáncer de ovario dice que hasta solamente el hecho de haberse colocado en algún momento de su vida el dispositivo podría favorecer o podría, mejor dicho, evitar el cáncer de ovario. Esa otra diapositiva también es importante, ya que el dispositivo con levonorgestrel, el famoso SIU, el famoso Mirena que hay en nuestro medio, entonces no solamente tiene efectos anticonceptivos, sino también tiene efectos no anticonceptivos. Entonces, si tenemos una paciente que refiere que sangra demasiado, tiene metrorragia, lo que se llamaba antes, ¿no? Sangrado uterino, pero abundante, intenso en la menstruación, y tanto así que moja varias toallas en todo el ciclo, tal vez 2 paquetes, 3 paquetes en toda la menstruación. Entonces, eh, y esto hace que se anemice, porque mes a mes está sangrando. Entonces, y ella quiere cuidarse, entonces una buena opción sería el DIU con levonorgestrel, cosa que no voy a ver mejoría en un sangrado, en una menstruación intensa con el DIU de cobre, ¿ok? Entonces, si la paciente refiere dismenorrea, dolor con la menstruación, el hecho de presentar miomas, ¿no? Y esto, pues, estos miomas estén produciendo sangrado uterino, o que haya un problema de adenomiosis o hemorragia menstrual en pacientes que tienen trastornos de coagulación o trastornos de hemostasia, o en pacientes que están tratadas con anticoagulantes. También va a ser una excelente opción el DIU con levonorgestrel. Acá hay una controversia. Yo sé que ustedes me van a decir, ¿cómo doctora va a proteger frente a la enfermedad pélvica inflamatoria si nos han dicho que está contraindicada? No, lo que pasa es que la paciente que tiene enfermedad pélvica inflamatoria, una vez tratada, va a ser un buen método el DIU, porque por la reacción inflamatoria y por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Por eh, toda la cascada inflamatoria que se desencadena, entonces va a evitar que vuelva a presentar estos episodios de enfermedad pélvica inflamatoria. Es por eso que se menciona que va a proteger frente a la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? No es que la paciente tenga enfermedad pélvica inflamatoria y yo voy a solucionarlo con el dispositivo, más bien al contrario, ahí sí puedo perjudicar y está contraindicado en una enfermedad pélvica inflamatoria activa colocarle el dispositivo intrauterino. El tratamiento de inhibición de la endometriosis, ¿no? Y el dolor asociado a esto. Todo lo que es dolor, la endometriosis, pues va a producir todos los dolores, ¿no? Dolor pélvico, dispareunia, disquesia, dismenorrea. Entonces, se van a ver inhibidos por el gluconeogestrel. También pacientes que presentan hiperplasias, pólipos endometriales, asociados a un tratamiento estrogénico posmenopáusico, también le podemos indicar eso. ¿Por qué eso? Básicamente porque va a actuar a nivel del endometrio. Entonces, si la paciente es una paciente que de pronto ya tiene 50 más de 50 años y presenta hiperplasia endometrial, entonces, en ella yo le puedo poner el DIU con levonorgestrel, no para que ella no salga embarazada, sino con el fin de poder hacer que haya reacción a nivel del endometrio y ese no me crezca y no produzca esos sangrados. ¿Ok? Los pólipos endometriales asociados a tratamiento estrogénico. Lo que pasa es que cuando tenemos una paciente ya posmenopáusica, muchas veces le damos tratamiento estrogénico y esto puede hacer que las pacientes presenten sangrados uterinos anormales, hiperplasias,
Entonces, ese DIU con levonorgestrel sería excelente opción. También reduce el cáncer de endometrio, ¿ok? Previene el embarazo ectópico. Pero no se coloca todas, ¿no? Si la paciente tiene pues una infección pélvica aguda o crónica, es decir, activa, mejor dicho, no, definitivamente no se debe colocar. Paciente que está embarazada. Siempre ustedes acostúmbrense a pedirle o un té de embarazo para asegurarse que no, o si no, colóquenle el dispositivo con la menstruación. Básicamente nosotros le colocamos con la menstruación porque ahí los orificios están abiertos, entonces es más fácil colocar el dispositivo intrauterino. La paciente va a presentar menos dolor, pero también tenemos que asegurarnos de que no esté embarazada. ¿Ya? Tal vez una prueba de beta, tal vez justo viene en una fecha diferente a la menstruación, entonces le podríamos colocar, pero asegurarnos que tenga una beta negativa. Pacientes que tengan cáncer de mama, por ejemplo, el DIU con levonorgestrel estaría contraindicado, más no el DIU de cobre. Si una paciente tiene enfermedad de Wilson o alergia al cobre, entonces definitivamente pues no va. Un sangrado uterino normal inexplicable. Todavía no sabemos la causa, simplemente por ahí escuché que, miren, la doctora me dijo que el sangradito era calmado por el DIU con levonorgestrel, entonces le ponemos esto. No, si no saben la causa, primero tienen que detectar, tienen que indagar sobre la causa y recién, una vez diagnosticado el problema, sí podrían usarlo. Si se trata de, por ejemplo, hiperplasia, miomas, adenomiosis, endometriosis, podrían utilizarlo. Pero si es inexplicable, todavía no saben la causa, primero tienen que echarse a buscar la causa. En casos de pacientes con distorsión anatómica severa, ¿no? A veces hay un úteros de Delfos o úteros, o no sé, tabicados, entonces, bicornes. Entonces, definitivamente no va a proceder esto porque como, imagínense un útero bicorne o didelfo, que está como que tiene dos hemiúteros. Entonces, si ustedes le colocan la T en un lado, el otro podría gestar. Entonces, eh, no es que le van a poner dos dispositivos intrauterinos, sino que cuando hay ya alteraciones anatómicas severas, también podríamos, por querer colocar, tal vez podríamos perforar el útero. Dentro de los efectos adversos, chicos, hay sangrados a veces con la misma colocación. Podría darse lo de sangrados irregulares, ¿no? Y dolorosos. Hay que advertir a la paciente que en los primeros meses, sobre todo, puede ser que haya unos sangraditos, aumente incluso el sangrado, pero eso es más eh, porque, eh, porque es temporal esa reacción del dispositivo. Pueden aparecer los quistes foliculares o el crecimiento del vello por el hecho del dispositivo con levonorgestrel, ¿ok? Y con la inserción también hay efectos adversos. Puede ser que no hemos hecho la debida asepsia antisepsia en el momento de colocar el dispositivo y podemos arrastrar los gérmenes de la vagina hacia el interior de la cavidad uterina y eso puede arrastrar los gérmenes y producir infecciones. También puede ser que lo coloquemos no en el fondo uterino, sino en el tercio medio o en el tercio final y se expulse o tal vez se expulse simplemente o a la hora de retirar el, el manguito, podemos sin querer jalar los hilos y dejar el dispositivo fuera del lugar. También se ha visto la perforación uterina, ¿no? Cuando de pronto tenemos que medir el útero, ahorita también vamos a hacer el video, tenemos que medir el útero
y de pronto me emociono y hago con mayor fuerza, mido el útero y puedo perforar el útero. Entonces, y puedo poner el implante fuera de la cavidad. Y eso podría producir dolor con la colocación. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es, esa por ejemplo es una ecografía post colocación de DIU. Y miren esta parte blanquita, esto, eso de acá es el fondo uterino y acá está en el fondo uterino, está bien colocado, ¿ok? Eso todo es parte del cuerpo y más acá, cosa que no se ve, el, el cervix. Esa es una ecografía transvaginal y esta otra es una ecografía pélvica. Acá está la vejiga, toda esa cosita negrita, anecogénica, y eso de acá es el útero, ¿ok? Y ven eso blanquito, no está acá, como en esa imagen, debería estar aquí, ¿verdad? Este dispositivo, miren dónde está, perforó, se fueron hacia arriba y casi, casi ya está tocando la vejiga. Entonces, en esa ecografía se ve cómo se fue el dispositivo. Y usted dice, pero uy, hay que ser demasiado, no sé, enérgicos para hacer eso, ¿no? Para romper el otro. A veces también hay zonas, áreas que son bastante friables en el útero. Por ejemplo, en el caso de las pacientes que tienen adenomiosis o pacientes las puérperas, entonces podría ser esa zona más, estar más debilitada esa pared y fácilmente puede pasar. Entonces, y yo hago la medición, digo, uy, ahí es, y ahí pongo, y miren dónde están poniendo fuera del útero. Y definitivamente esta colocación no me va a proteger, ¿no? No va a tener un mecanismo anticonceptivo. Bueno, ese es un video sobre la colocación del SIU. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el espéculo. Abrimos, visualizamos el cuello uterino, ¿ok? Visualizamos el cuello uterino. Con nuestra pinza POSI o tirabalas, ¿qué vamos a hacer? Pinza tirabalas, vamos a coger, pinzar el labio anterior del cérvix y luego vamos a hacer la histerometría, vamos a medir cuánto mide y con eso vamos a graduar nuestro dispositivo. Vamos a introducir, ya está graduado, ahí ven esa perilla verde y vamos a empujar hasta el fondo uterino, porque ya sabemos hasta dónde tiene que ir, cuál es la medida, y vamos a retirar de forma muy delicada y ahí van a salir los hilitos. Y una vez que salen 2 a 3 centímetros, yo voy a cortar estos hilos. Facilísimo, facilísimo. Entonces ponemos el espéculo, voy a apurar ya, ponemos el espéculo, pinzamos el labio anterior, otra vez rapidito, ponemos el espéculo. Ojo, ahí hago la asepsia antisepsia. Esa parte del video no está. Asepsia antisepsia, lavo o saco el moquito que está ahí. Con nuestra pinza POSI voy a coger el labio anterior, así en forma horizontal, tengo que agarrarlo. Ojo, ¿y eso qué función tiene? Voy a rectalizar, es decir, voy a hacerlo recto al útero para que entre con facilidad mi histerómetro. Mido el útero, ¿cuánto mide? 8 centímetros. Yo voy a poner la marquita a 8 centímetros del dispositivo, mira, 8 centímetros, y lo voy a empujar. Esto tiene que estar justo en el orificio cervical. Entonces, esos son los 8 centímetros. Si yo tal vez lo pongo más atrás, entonces la T no me va a quedar en el fondo uterino como yo quiero, sino me va a quedar tal vez en el tercio medio o tercio distal. ¿Entendido, verdad? ¿Todo clarísimo?
Ok, ay, perdón. Ok. El otro método de larga duración son los implantes dérmicos. ¿Ok? Y esos implantes, pues, normalmente son muy aceptados porque la paciente no quiere, pues, no quiere estar tomando todos los días pastillas, no quiere mes a mes ponerse ampollas o no quiere cada 3 meses tal vez ponerse la ampolla que tal vez se olvide. Entonces, muchos pacientes optan por esos métodos de larga duración, ¿no? Y eso que también no tienen mayor efecto adverso, salvo una que otra cosita que vamos a ver más adelante. Eh, ¿Qué es? Es una varilla de plástico semirrígido de más o menos 4 milímetros. Siempre le digo a los chicos, es más o menos como un fosforito, flexible. Tiene etinil estradiol, etonogestrel, perdón, etonogestrel. Es un, tiene 68 miligramos, que es una progestina, que es el etonogestrel, ¿ok? Entonces, el etonogestrel va a, va a insertarse y más o menos me va a durar 3 años. Ojo, eso es la literatura antigua. Ahora se ha visto que ahí tiene una duración de 5 años. Actualmente nosotros todavía seguimos diciendo que es 3 años, pero sabemos que ya hay estudios grandes donde puede durar hasta 5 años. Solamente falta que pues nuestras guías, todos sean actualizados y ver con la Digemid y todos los órganos que ven lo de los medicamentos para poder cambiar, pues que este implante puede durar hasta 5 años. ¿Ya? Son cuestiones solamente burocráticas, administrativas. ¿Quiénes son candidatas para los implantes, chicos? Todo aquel que quiera cuidarse y quiere, este método es tan bueno como el dispositivo intrauterino. El índice de PIR es más o menos de 0, menos de 1, ¿no? 0,7. Entonces, todo aquel que quiera cuidarse y de pronto no tenga pues migraña, no tenga esos sangrados, no tenga vaginitis, ¿no? Puede ser candidata. Esas son las contraindicaciones y sobre todo los principales efectos adversos del, del Nexplanon o del implante subdérmico. Entre ellos vamos a encontrar, pues, ¿no? Esto de que a veces hay alteración en la gargantita, ¿no? De la voz, de un dolor de garganta, hay dolor de cabeza. La paciente va a referir mayor vaginitis, ¿no? Como que mayor sensibilidad en la vagina. Incluso eso podría repercutir en, en tener relaciones sexuales. Algunas refieren ganancia de peso y eso porque refieren un poquito de ansiedad y, ¿no? Y comen pues de pronto más de lo normal. Presencia de acné, sangrado irregular, sobre todo en los primeros meses, ¿no? En los primeros 5 meses, 6 meses, pueden tener como un spotting sangrados irregulares, ¿no? Entonces la paciente a nadie le gusta estar, a ver qué día voy a sangrar, no sé. Entonces, y esos son uno de los principales efectos, a veces un poco de sensibilidad, mayor sensibilidad en las mamas o un dolor abdominal sordo. Eso tenemos que explicarle muy bien a la paciente. A veces colocamos implantes y le damos poca información de los métodos, de los efectos adversos de este método y la paciente al siguiente mes nada más ya quiere retirarse el implante. Entonces, a diferencia del dispositivo intrauterino,
El implante sí es más costoso, eso sí cuesta bastante. Entonces, eh, si no hemos explicado bien a la paciente, entonces la paciente va a decir que es un mal método. En sí es un buen método, solo que hay que anticipar a la paciente todos los efectos que puede presentar y que, ¿no? Que eso no tiene que alarmarlo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente es a nivel del... tienen varias aristas, ¿no? De los métodos del mecanismo de acción. Uno de ellos va a ser inhibe la fertilización ya que inhibe la motilidad tubárica, ¿no? Va a alterar el moco cervical, hace que el endometrio no sea muy receptivo a la implantación. Entonces va a actuar a nivel endometrial y también va a inhibir a nivel de la secreción de gonadotrofinas y eso va a hacer que, ojo, puede ser, pregúntese también esta diapositiva, va a inhibir a nivel de la maduración folicular y ovulación, ¿ok? Entonces, ya estamos viendo estos dos métodos anticonceptivos, el dispositivo con levonorgestrel y el implante subdérmico podrían actuar a nivel de inhibiendo la ovulación. Eficacia, chicos, lo máximo es este método. Índice de Pearl de 0,38 a 0,7 tan igual como el dispositivo intrauterino. Entonces, ojo, mientras estén bien colocados, la falla es mínima. ¿No? Difícil que falle este método. Es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. La tasa de fracaso son bajas, ¿ok? Se hacen varios estudios y donde mencionan que la verdad este método es muy bien tolerado por los pacientes. Y cuando esto no va a producir, ¿no? Se hizo un estudio, no se produjeron embarazos mientras las mujeres usaban este método anticonceptivo. Se informaron 6 embarazos durante los primeros 14 días, ¿no? No es que después del implante. Es decir, muchos pacientes logran también la fecundidad, la fertilidad se recupera rápidamente, eh, a diferencia de otros métodos de depósito, como por ejemplo la medroxiprogesterona, que es la ampolla de los 3 meses. La técnica de colocación. La técnica de colocación, chicos, vamos a verla. Ya, ¿saben qué? Me he olvidado de algo importante en lo que es té de cobre. Terminamos esta parte y vamos a hacer una cápita importante de la té de cobre que me olvidé de decirles. Este es el... Voy a bajar el volumen. Entonces, ¿qué vemos acá? La... Entonces, ven el epicóndilo. ¿Lo ven? 4 dedos por dentro marcan, que son 8 centímetros aproximadamente, marcan los 4 centímetros que mide el dispositivo, pero ahí no le van a poner, porque ahí, ¿qué pasa? La corredera bicipital. Entonces, 2 centímetros por debajo, ahí van a colocar el implante. Pero ese es el reparo anatómico, chicos, ¿ya? Entonces, colocan los guantes, hacen la asepsia antisepsia. Algunos hacen marcaje, otros no. Entonces, esperamos que seque y vamos a administrar lidocaína. Pinzamos. Eso sí es lo que más le va a fastidiar a la paciente. ¿Ok? Preferimos hacerlo con agujita número 23. Formamos la pápula de lidocaína, descartamos, ¿ok? Dejamos que actúe unos segundos y sacamos este, este capuchón y vemos ahí eso blanquito, ese es el dispositivo. Y ese es para insertar. Entonces, introducimos
Y luego levantamos y hacemos la colocación subdérmica, justo por debajo de la piel. Qué sencillo, ¿no? Ajá. Ingresamos hasta donde está el tope. Aquí está el tope. Ingresamos y jalamos esa pestañita hacia atrás. Con eso vamos a conseguir que se dispare el dispositivo y listo, se acabó. Presionamos, hacemos hemostasia, hacemos que la paciente toque el implante, ¿ok? Presionamos, hacemos un poco de hemostasia y luego vendamos y la paciente protegida. Ah, eso tienen que sacar ¿cómo se llama? Esa bendita en más o menos 24 horas, ¿no? ¿Ok? Facilísimo, facilísimo. Entonces, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, Dentro de la... se escucha. Ya, gracias, José Manrique. Dentro de no, todos los estudios que se han hecho, refieren que se hizo un estudio importante de Suiza, un estudio retrospectivo multicéntrico, en el que encontraron que de las 991 mujeres, dentro de los 7 primeros meses, notificaron hemorragia, poco, como hemorragia, ¿no? 28%, amenorrea el 33% y el sangrado irregular más o menos el 86%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que explicar a las pacientes que probablemente sí, es un buen método, es demasiado bueno, pero que pueden tener pues esos sangrados uterinos que no le hagan desistir de ese método anticonceptivo que tiene alta eficacia. Eso básicamente, chicos, los efectos adversos, eh, justamente eso, la progestina, ¿no? El etonogestrel de 68 va a producir que haya cambios endometriales y eso va a modificar los patrones de sangrado. Entonces la paciente puede tener pues esos sangrados anormales y como que se puede incomodar porque va a tener que siempre estar llevando sus toallitas o algo, sobre todo en los primeros meses, ¿ya? Y eso tal vez no le puede agradar. Lo que sí se vio es que el implante con el levonorgestrel y el DIU de cobre podrían aumentar de peso un promedio más o menos a los 3 años, más o menos de 3 kilos. 3 kilos para implantes y 1 kilo para el DIU de cobre. No le digo que el DIU de cobre es lo máximo también. Entonces, pero esto es relativo, chicos, ¿no? Por ejemplo, si es que la paciente tiene un poquito de ansiedad, y esto básicamente por el levonorgestrel, entonces no, eh, o sea, no es que pues va a abusar de los carbohidratos, de cosas que le vayan a hacer engordar, ¿no? Ay, perdón. También uno de los efectos adversos, ojo, esta diapositiva es importante, pueden ser que persistan o se formen quistes ováricos, justo por la estimulación hormonal, y que se ha observado que hay folículos ováricos persistentes al año más o menos en un 26,7% de pacientes usuarias con etonogestrel y 14,6% en las usuarias con implante con levonorgestrel. Las pacientes pueden presentar entre los efectos adversos un poco de dolor de cabeza, sobre todo en las pacientes que tienen migraña, aumento de peso, que es lo que a veces a las pacientes no les gusta, pero es mínimo el aumento de peso, chicos, no es que sea, no que 10 kilos obesa mórbida, no, solamente es poco que puede ser manejado. El acné, sensibilidad en los senos, ¿no? La habilidad emocional, dolor abdominal, ¿ok? Básicamente eso, chicos, pero quería, antes de terminar, quería mostrarle algo que no les dije, que está. Entonces, les hablaba sobre los beneficios, ojo, ahora sí estoy hablando un ratito del DIU con levonorgestrel, la última diapositiva, sobre los efectos no anticonceptivos. Y ese es importante, ojo, puede ser pregunta.
Nosotros conocemos los anticonceptivos de emergencia, conocemos, la pastilla del día siguiente. Ese, chicos, también es un método anticonceptivo de emergencia poco conocido, muy poco conocido. Es decir, supongamos, una personita X tuvo una relación, pues, ¿no? Que no estaba prevista y está asustada porque no quiere salir embarazada, pero como que se olvidó de tomar la pastilla el día siguiente y está asustadísima. Eso tiene una ventana, disculpen la Z, eso tiene una ventana de 5 días después del coito inadvertido, 120 horas que puede usarse como anticonceptivo de emergencia. ¿Qué les estoy diciendo? Si, por ejemplo, la paciente tuvo pues una relación así, ¿no? Y se olvidó de tomar la pastilla el día siguiente o quiere un método pues efectivo también, hasta los 5 días después del acto sexual podría usar este método, la T de cobre, y eso le va a evitar el embarazo. La tasa de embarazo es menos del 0,1%. Excelente método como anticoncepción de emergencia. Eso sí no les había dicho. Entonces, no sé si hay preguntas, chicos. Preguntas, dudas, comentarios. Todo claro. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos. Cuídense. Buenas noches. Ya.